Hola, bienvenidos una vez más a El Desván, el programa de recomendaciones culturales de Virgen de las Angustias Televisión. Hoy nos toca recomendar un libro, pero no un libro cualquiera. Hablamos de Cartas del Diablo a su sobrino, una obra satírica de 1942, escrita por el autor Clive Staples Lewis. Un autor irlandés que ha sido llamado el apóstol a los escépticos. Se crió en una familia religiosa, aunque él siempre se opuso a la religión y desde joven se declaraba ateo. Lewis participó en la Primera Guerra Mundial, algo que le marcó en su carrera. Casi toda su literatura se vio impregnada por el detalle de la guerra. Escribió más de 60 libros, interactuó con los grandes pensadores de su época, entre ellos su gran amigo Tolkien, de quien hablamos en el último programa, y entre otras cosas también creó una de las sagas literarias más impresionantes de la historia, las Crónicas de Narnia. Hablemos del libro. Hay que decir que en un primer momento Lewis no pensó originalmente ni escribirlo ni publicarlo, sino que durante la época de la Segunda Guerra Mundial tenía un programa de radio y empezó a relatar estas cartas que el diablo le estaba escribiendo a su sobrino. Pero se hicieron tan y tan populares que eventualmente las compiló y las publicó todas juntas. Se trata de un total de 31 cartas que un demonio llamado Scrutopo le escribe a su sobrino llamado Orugario. Scrutopo es un demonio experimentado que sabe cómo hacer caer a los humanos. Estas cartas nos hacen reflexionar sobre nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Por eso mismo, nuestro invitado de hoy es Enrique López de Lerma. Se define a sí mismo como un cristiano que, estando alejado de la Iglesia, gracias a las catequesis del camino neocatecumenal, logró acercarse. Realizó un máster de Doctrina Social de la Iglesia y también, no menos importante, miembro de la Lewis Society. Enrique, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy bien. Buenas tardes. Bueno, Enrique, ¿qué quiere contar exactamente Lewis con este libro que estamos recomendando? Vamos a ver, Lewis, en el libro Las Cartas del Diablo a su sobrino, lo que nos quiere alertar sobre todo, la vida cristiana es un combate, es el llamado combate de la fe, y ese combate es contra el demonio, que quiere apartarnos de Dios. Entonces, Lewis es claro, el demonio no es esa cosa, ese personaje que hoy en día está, digamos, tan común, tratar al demonio como algo risible, incluso muy poca gente que crea el demonio, sino que realmente el demonio existe, es la soberbia pura y quiere apartarnos del amor de Dios y quiere que nos condenemos, ¿no? Entonces, nuestra vida es un combate contra el demonio, o sea, y esto nos lo quiere hacer presente, ¿no? Luego Lewis tuvo una gran cualidad, era un erudito, profesor de literatura en la Universidad de Oxford, un gran intelectual y sobre todo fue un converso, o sea, él también estuvo apartado recibió una formación en la iglesia anglicana y a los 15 años en un colegio pues perdió la fe, o sea, entró en el ateísmo. O sea, y estuvo muchos años queriendo encontrar a Dios y no lo podía encontrar. Resulta que cuando estaba años después en la Universidad de Oxford, gracias a su amigo Tolkien, en unas conversaciones que tenían, vislumbró, entonces se dio cuenta, encontró a Dios. Esto lo describe en Cautivado por la alegría, ¿no? Y antes, incluso en la Primera Guerra Mundial, estuvo en un hospital, estuvo convaleciente y dio la casualidad de que encontrase unos libros de Chesterton, ¿no? Y la lectura especialmente del Hombre Eterno le fue encaminando, le marcó mucho, le fue abriendo el camino para encontrar al Señor definitivamente. Luego después en su vida pues tuvo muchísimo éxito, tuvo unas charlas radiofónicas en el año 41, en la Segunda Guerra Mundial, fue popularísimo. Gracias a él ayudó a muchísima gente, predicó a Jesucristo, ayudó a muchísima gente. Pero tuvo un momento en su vida que fue cuando se casó tarde. Entonces hay un episodio en una película estupenda que se llama Tierras de Penumbra que narra la relación con su mujer.
se casó tarde ya, y tras breves años de matrimonio la mujer tuvo un cáncer y murió de un cáncer de óseo. Entonces él entró en una gran depresión, en una gran crisis. Esto lo describe en un libro. Y justamente en la crisis se encontró verdaderamente al Señor. Es decir, había encontrado muchas cosas, pero encontrar verdaderamente a Jesucristo lo pudo encontrar en el sufrimiento tan grande que tuvo, ¿no? El Señor le permitió bajar hasta lo profundo casi del Seol para encontrarse con Él, y esto lo decía, ¿no? Para mí esa figura es muy importante, ¿no? Porque, no sé, ¿no? Luego, sobre todo en este libro, En cartas del diablo a su sobrino, hay mucha gente que dice que el mensaje que deja el libro es muy duro, sobre todo en algunas de las cartas, que te hace un poco reflexionar sobre la relación que tenemos con Dios. Entonces, ¿le recomendaría este libro a la gente que todavía no se ha acercado o a la gente que tiene dudas sobre la relación justamente con Dios? Yo lo recomendaría a la gente que tiene dudas en su relación con Dios, a la gente que está en la iglesia, especialmente, porque son 31 cartas, hay algunas de ellas que habla de los cristianos, que por ejemplo que se creen como un grupo selecto, como una élite, como un círculo exclusivo, como el demonio tiene una táctica a lo mejor en la oración, de apartarnos de la oración, de pensar que la postura en la oración es algo irrelevante, que cuando de apartarnos, toda la función del demonio es irnos caer poco a poco, de una manera lenta en la aridez, y esto los puede suceder a los cristianos perfectamente, ¿no? Y por eso pienso yo que es un libro sobre todo para los cristianos, para la gente, los cristianos en general, porque él no era católico, era anglicano, ¿no? Y luego hemos visto que sobre todo en todas sus obras y también en esta, por supuesto, tanto la primera como la segunda, sobre todo Guerra Mundial, están muy impregnadas en todo el contenido que nos va contando, ¿no? ¿Le marcó sobre todo estas guerras a la hora de esa reconversión y de irse sobre todo a escribir lo que escribió? Bueno, en estas obras se ve, en las cartas del diablo a su sobrino, se ve como para ellos, o sea, hay un momento en que el diablo aprendiz le dice a Escutropo que se ha declarado la guerra y que eso es bueno para ellos, y el otro le dice todo lo contrario, la guerra es un periodo muy malo para nosotros. La guerra es un periodo crítico en que el hombre, precisamente porque tiene la muerte tan cerca, puede encontrarse más con el Señor, lo tiene más fácil, ¿no? Los periodos en que el demonio verdaderamente lo tiene fácil son los periodos de tranquilidad, de prosperidad, donde no hay problemas. Es ahí es donde el demonio nos hace caer, poco a poco, sin darnos cuenta, porque no quiere que nos demos cuenta, que creamos que el demonio no está por ningún lado, pero nos hace caer. Por eso yo pienso que la Segunda Guerra Mundial, o sea, las guerras mundiales se tratan aquí, pero que son un campo en que el demonio lo tiene más difícil, ¿eh? Y sobre todo también, desde la Segunda Guerra Mundial hasta el día de hoy, pues ha habido distintas crisis en el mundo. Justo ahora mismo estamos viviendo una de las mayores crisis sanitarias que estamos viviendo. Entonces puede decirse a lo mejor que sería buen momento a lo mejor para leerlo y ver de que no todo es guerra o no todo es paz, sino que hay que buscar la mejor manera para acercarse a Dios en ese sentido, ¿no? Sí, evidentemente. El periodo que vivimos ahora es especialmente crítico y especialmente recomendable para que leamos este libro, ¿no? Porque el demonio trata por encima de todo de evadirnos de la realidad y de meterlos en el futuro. O sea, el futuro no existe. O sea, lo dice Lewis, el futuro no existe. Lo que existe es el presente. Y en el presente es donde podemos encontrarnos con el amor de Dios. Y existe el pasado, para tener la gratitud por lo que el Señor nos ha hecho, pero el futuro no existe. Entonces el demonio lo que aprovecha en estos momentos, ante la incertidumbre de la crisis económica, de la enfermedad, de la muerte, meternos el miedo, porque el demonio lo que quiere es meternos el miedo en el cuerpo y crear fantasmas, o sea, crear fantasmas en la muerte, cuando si algo tenemos claro
es que el amor de Dios no falla nunca, o sea, que nos saca del abismo, nos saca de hundirnos en las aguas, nos saca de la muerte, ¿no? Y eso, por eso creo yo que es verdaderamente patente, que no nos olvidemos de que el Señor es poderoso y que está en el presente y que Dios es amor. O sea, no quiere que estemos mal, o sea, quiere que vivamos bien, ¿no? Totalmente, aparte es algo que ha reconfortado también a muchísimas familias en este tiempo tan complicado que hemos vivido, con tantas familias confinadas, con tantos niños pues en sus casas, con sus padres también perdiendo sus trabajos. Un momento pues muy especial, que por eso queríamos aprovechar para recomendar este libro. Y para terminar, Enrique, ¿qué es lo que más le gustó a usted de este libro? Pues a mí lo que más me ha gustado, o sea, en este libro describe la vida de un cristiano casi desde que se convierte, o sea, hasta su muerte. Y narra sus vicisitudes y cómo el demonio va aprovechando, o sea, cuando se enamora, etcétera, para meter cuña, ¿no? Pero finalmente no puede el demonio con él y muere en la gracia de Dios y muere viendo al Señor, a Dios, al que... Entonces hay digamos, en la parte final de las cartas del diablo a su sobrino me recuerda mucho las frases que emplea Lewis, las frases que emplea en Cautivados por la Alegría, cuando buscaba esa alegría y al final la encuentra. Hay una frase que al final del libro, si quieres, se la leo un poco, que a mí me ha captado especialmente, ¿no? Por supuesto. Porque es especialmente bella, ¿no? Y es parte final Dice, él no tenía hasta aquel preciso momento, hasta aquel preciso instante, la más mínima idea de qué aspecto tendrían. O sea, dice, los dioses son extraños a los ojos mortales y sin embargo no son extraños. Él no tenía hasta aquel preciso instante la más mínima idea de qué aspecto tendrían e incluso dudaba de su existencia. Pero cuando los vio, supo que siempre los había conocido y se dio cuenta de qué papel había desempeñado cada uno de ellos en muchos momentos de su vida en los que se creía solo, de forma que ahora podré decirles uno a uno, no, ¿quién eres tú?, sino así que fuiste tú todo el tiempo. Todo lo que fueron y dijeron en esta reunión despertó recuerdos. La vaga conciencia de tener amigos a su alrededor que había encantado sus soledades desde la infancia estaba ahora por fin explicada. Aquella música en el centro de cada pura experiencia que siempre se había escapado de su memoria era ahora por fin recobrada. El reconocimiento le hizo libre en su compañía casi antes de que los miembros de su cadáver se quedaran rígidos. Solo a ti, bueno, le dice el demonio, solo a ti te dejaron fuera, es el demonio. Y esto a mí, este párrafo a mí me ha encantado, vamos, sí. Sobre todo, como hemos dicho, en todos los momentos que se han vivido desde cuando nos llega al final el momento de irnos, nunca sabemos de qué manera nos vamos y lo describe muy bien ahí Lewis. Enrique, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sabemos que el tiempo de la televisión es un poquito corto, pero de verdad ha sido un placer estar contigo, contar contigo en este programa de hoy. Lo mismo digo yo, muchas gracias. Encantado de conoceros y de estar aquí, sí. Muy bien. Muchas gracias. Antes de irnos, terminamos con un testimonio de Lewis. Dijo lo siguiente: la verdad es que nunca tuve la experiencia de buscar a Dios, ya que fue exactamente a la inversa. Él fue el cazador y yo el venado. Por lo que hacia la festividad de Trinidad de 1929 cedí y admití que Dios era Dios. Y de rodillas oré. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales de Facebook, de Twitter, en nuestro canal de YouTube y por supuesto en vatelevisión.com. Hasta la próxima.